Una nueva alerta del Ministerio de Sanidad nos advierte de que los jóvenes, o bastantes jóvenes, han encontrado una nueva forma de drogarse. Atención, porque son productos legales que solos o mezclados con otras sustancias como el alcohol provocan los mismos efectos que las drogas prohibidas. Estamos hablando de, por ejemplo, inhalar lejía, los granos de algunos fertilizantes, el Viagra con alcohol. Pues el Ministerio de Sanidad ya ha redactado una lista con 42 de estas sustancias legales y, como ya habéis podido comprobar, muy fácilmente adquiribles, o desde luego los jóvenes lo pueden ver, una botella de lejía. Bueno, hay otras cosas que son realmente más sofisticadas, como el tampón de vodka. Enseguida lo vamos a saber porque hemos traído un experto para que nos diga cuáles son esas drogas, qué efectos producen y los peligros que pueden tener consumirlas. Si tenéis algún tipo de duda o preocupación, no sé, en casa, tenéis hijos, bueno, lo que queráis, podéis llamar al 902-540-541 y se lo preguntamos al experto. Antes quiero hablar en la mesa qué os ha provocado esta noticia, qué sensación tenéis. Yo verdaderamente, cuando he leído la cantidad de drogas legales en el sentido de fertilizantes, aunque creo que hay algún tipo de fertilizante que ya se ha retirado del mercado precisamente porque se ha detectado que no se estaba utilizando para el abono de plantas. Pero hemos llegado ya a utilizar, bueno, hemos llegado a algunos jóvenes y no tan jóvenes también, habrá de todo. Hemos pasado del pegamento y medio, ya veo, que a otro tipo de sustancias que verdaderamente yo Aquí se habla, por ejemplo, de bolitas blancas de mefedrona. Eso es lo que están los fertilizantes, efectivamente. Sí. Creo que además en febrero hubo un decreto que prohibió precisamente que esas bolitas blancas, ese tipo de fertilizantes que contuvieran medrefona, salieran al mercado. Yo creo que lo peligroso es que básicamente las drogas son de tres grupos, muy rapidísimamente. Son unos que deprimen la acción del sistema nervioso central, otros lo estimulan. Los primeros serían el alcohol y los opiáceos, podríamos decir. Luego están los estimulantes, los que dan marcha, los que quitan cansancio. Son todo derivados de las anfetaminas, el éxtasis y todas las pastillas. Los pastilleros lo que hacen es tomar anfetaminas de una u otra manera adulteradas. Sí. Y están luego los psicodislépticos, los que alteran la función del sistema nervioso central. Lo que quiero decir es que ha cambiado la forma de consumir drogas. En los años 70 y 80 y antes, la gente que le daba al depresor no le daba al estimulante, y la gente que le daba al psicodisléptico en general se mantenía en el LSD. No le daba otras cosas. Hoy no. Hoy lo peligroso es que hay politoxicomanías y además continuadas. Se toman depresores y estimulantes simultáneamente. Se toman psicodislépticos y depresores. O depresores, esta es la locura. Mira lo que ha pasado en Getafe con la REF y esa noticia, muertos. Desde luego. Muertos. Esto puede provocar... Pero muertos instantáneos. Quiero decir, no son muertos en el largo plazo, ¿no? Vamos a ver. Tenemos que hablar de varias cosas. Por eso hemos invitado a Ricardo Caparrós. Os lo presento. Es miembro de Ailaquet. Son usuarios de drogas por la reducción de riesgos. Arratsaldeon, Kaixo. Ricardo, queremos sobre todo aclarar cosas, vamos a intentar que la gente desde casa nos entienda bien. Sí. Estamos hablando de un consumo sobre todo combinado, ¿verdad? Sí, bueno, los consumos combinados no es algo nuevo, es algo que siempre ha existido. Ya conocemos el típico carajillo que se toma en los bares, pues ya estamos hablando de un estimulante con un depresor, como es el café y es el alcohol. Precisamente cuando hablamos de consumo de drogas, salen alertas como estas de nuevas drogas y tal, y bueno, vamos a hablar con propiedad de las cosicas, ¿no? Porque en principio nuevas drogas las hay, pero de las que se mencionaba en el primer reportaje que habéis emitido, pues no todas son nuevas, ¿no? El vodka, claro. La lejía, pues bueno, ni tan siquiera está considerada como tal, ¿no? Y hay un montón de medicamentos que tampoco se tienen en cuenta, pero que se pueden utilizar como eso. Entonces, son estrategias comerciales o, en muchos casos, productos que se venden en tiendas especializadas que simulan efectos de algunas drogas ilegales y que hoy por hoy no están fiscalizadas o están siendo fiscalizadas algunas de ellas. Ricardo, si te parece bien, luego iremos poco a poco, a ver si nos da tiempo a ir viendo algunas de las que hemos detectado y que a mí, sinceramente, lo del tampón de vodka me llama mucho la atención. Vamos a ver. Primera pregunta, este nuevo tipo de combinar, pues por ejemplo, fertilizantes con alcohol, ¿son adictivas? Bueno, vamos a hablar de dos tipos de adicciones. La primera adicción es la adicción física, en que las sustancias que hemos mencionado, quitando la mefedrona, que no hay del todo estudios que puedan hablar de si tiene adicción física, el resto de las sustancias no tienen adicción física. La mefedrona es de la que hacía componente de algún fertilizante, ¿no? Sí, bueno, luego hablaremos un poquito de eso también. Vale. El alcohol sí que puede tener una dependencia física, pero bueno, en esa forma de absorción o esa forma de consumo
pues no se ha reportado tampoco ninguna persona que esté enganchada a esa vía de administración, digamos, ¿vale? Es como un anecdótico. No siendo adictiva hasta ese punto, no de... Sí, perdona, un momentico, Ricardo. por terminar, o sea, Sí. la adicción física por una parte, pero la psicológica es la que sí que se puede desarrollar al relacionar un espacio, un entorno, un momento con un tipo de consumo, ¿vale? Entonces, Y con el placer que se puede encontrar sí, momentáneo eso es. al combinar. Atención porque hay peligros y sí que me gustaría saber qué es lo que provoca y cuáles son los peligros. Vamos por los fertilizantes. ¿Qué tipo de efectos puede tener el consumir esta sustancia en algunos fertilizantes? Bien, en principio, como fertilizantes estaríamos ya catalogándolos de forma errónea, porque... ¿No se utilizan para las plantas o...? En concreto, si hablamos, tendríamos que hablar de la mefedrona, Sí. que por cierto es un compuesto que se sintetizó en el año 27 y lo sintetizó un riojano, para que sepamos un poquito, que se sintetizó a partir del estudio de la efedrina, una sustancia que hasta hace bien poco también era legal. Entonces... ¿Esto para qué se utiliza? Sí, lo venden para evitar los controles legales de consumo para humanos, lo venden como productos no aptos para el consumo humano, como fertilizante para abono de pero plantas. realmente son productos para consumo. Realmente se pueden utilizar para consumo humano. Vamos a poner un ejemplo, puede ser, por ejemplo, en los pozos de café, digamos. El pozo de café también se puede utilizar para echar a las plantas y no por eso es un abono, lo llamamos abono fertilizante, ¿me entiendes? Ya. Es un poco una estrategia comercial que han buscado o para evitar problemas legales y sustancias que se están dando un uso que no es el adecuado o es el que... Hay uno entre ellos, me llama la atención, el Viagra con el consumo del alcohol. Bueno, consumo de alcohol y luego también con cocaína y otras sustancias. Bueno, con el alcohol, por ejemplo. Que exista, seguramente existirá ese consumo. Nosotros como asociación, en nuestro trabajo, no vemos ese uso lúdico, pero sí que en muchos casos puede haber una combinación... ¿Y para qué se utiliza, Ricardo? Pues probablemente no sea una combinación en general que se haga a la vez. O sea, que sales de fiesta, bebes alcohol y luego quieres terminar la noche con una erección y demás, porque precisamente el alcohol inhibe. Esto pasa con todo.